Mi invitado esta noche se ha dedicado a enseñar que hay cosas que no podemos cambiar, pero sí podemos aprender a vivir con ellas sin disminuirnos, que la aceptación de nuestro lado más oscuro es lo que nos ayuda a brillar con más fuerza, que nos podemos dar la libertad de divorciarnos de los sacrificios sociales, que no es necesario sufrir para ser feliz, que sí podemos vivir en simpleza, que podemos dudar de nuestra fe y que tenemos derecho a buscar las respuestas que necesitamos para encontrar la paz que cada uno de nosotros necesita para dormir tranquilo. Él es comunicador y también guía espiritual, de allí su amplio poder de convocatoria. Es un argentino que no se siente argentino, es un ciudadano del mundo que traspasa religiones, ritos o filosofías en la búsqueda de la tan anhelada paz. Julio Bebione es mi invitado esta noche. Julio Bebione es mi invitado esta noche. Buenas noches y bienvenido, Julio. Muchas gracias, encantadísimo de estar contigo. Qué bueno vernos en televisión, ya habíamos hablado en la radio. Muy temprano en la radio. Sí, muy temprano. Bueno, pero estaba temprano también ahorita. Lo que pasa es que, bueno, se pasa en la noche. Vamos a quitar la magia del programa. A ver, Julio, tú te defines como un buscador, ¿no? Sí. ¿Qué buscas? Como un curioso, ¿no? Curioso. Busco entender, bueno, primero me he buscado entenderme a mí. Y en las respuestas que no tuve que empezar a ver qué pasaba con el mundo, ¿no? Con los seres humanos. Tengo, de los primeros recuerdos, la curiosidad siempre ha estado en mí. Entre mis primeros recuerdos está un día que yo había regresado del colegio, tenía 5 años, más o menos, calculo porque había empezado primer grado, y fue cuando el mundo de alguna manera me obligó a pertenecer. Estar en la escuela, por ejemplo, me había puesto a escribir 20 veces lo mismo, y digo, si ya lo pude escribir una vez, ¿por qué tengo que escribirlo 20 veces? Entonces empecé a ser un poco rebelde con el sistema sin saber de que era un rebelde a esa edad. Pero recuerdo haber llegado a mi casa y ver a mi familia sentados como todos los días a la misma hora, comiendo el menú del mediodía que se parecía. Y los miré a todos, en silencio por supuesto, y hubo una parte de mí que se preguntó, ¿qué hago con esta gente? Eran mis padres, era mi abuela, era mi hermana. Pero hubo como una parte de mí que, abrió un tipo de curiosidad que no tenía respuestas, porque yo no sabía, ¿no? Entonces, desde allí me involucro con todo lo que podía. Me metí en la Iglesia Católica en esa época, viviendo en un pueblo muy pequeño en Argentina. Hace 40 y pico de años, lo religioso estaba solamente encuadrado dentro de lo más tradicional, que era lo católico. Entonces empecé a buscar como podía otras vertientes y bueno, conocí el budismo y me fui metiendo. Mi hermana estudiaba psicopedagogía, entonces empecé a leer sus libros, ella era más grande que yo, pero siempre había algo, ¿no? que me motivaba y sigo con muchas respuestas sin concluir, pero me admiro mucho del ser humano y a veces me alcanza eso. Ya me he alejado de los libros, ya no busco en los libros, pero me encanta, por ejemplo, observar por qué la gente hace lo que hace. Y quizás por eso me gustaba tanto Nueva York, porque había mucho acceso a lo que estaba pasando, ¿no? Ahora, ¿esa búsqueda te ha resultado agotadora? Estar siempre buscando algo. No, pero la podría calificar con algo similar, frustrante. Porque a veces te das cuenta que el ser humano está para mucho más. Y se queda en unas pequeñeces. Una persona que se divorcia, en vez de estar libre y dispuesta a iniciar una nueva relación, seguimos con la historia del ex. Entonces, tenemos como un cierto romanticismo con el pasado, con lo que no pudo ser, hasta con lo negativo. Y eso me frustra un poco, porque digo, estamos para algo más grande. Una persona entra en un estado miserable cuando en lugar de atender sus heridas, se ocupa de esconderlas, de ignorarlas, y de buscar culpables fuera de él o fuera de ella para que esa solución llegue. Y como no llega nadie que me puede dar lo que necesito, lo que hago es aislarme. Y terminan solas, con un gran dolor. Es decir, una colección de heridas puestas por tamaño, por colores, por edades. Y lo que hacen es dedicarse todo el día a visitar este museo de heridas, a ver de qué se trata la vida, cuando la vida está ocurriendo en otro lugar. Cuando tú me dices, bueno, yo siempre he estado en una constante búsqueda y me relatas este episodio incluso en tu casa, ¿no? Es porque
cuando alguien busca algo es porque siente un vacío de algo. ¿Tú sentías que faltaba algo en tu hogar, en tu infancia? Bueno, hoy te podría decir que lo que faltaba era profundidad, pero ¿qué puedes pedir profundidad a un niño de 5 y a una familia de campo? Digo, si hoy miro para atrás, digo, bueno, quizás hubiera habido otras cosas. Si hubiera nacido en estos tiempos, quizás me refugiaba en la tecnología y abría el mundo. Me tocó vivir esa época, pero quizás si hubiera un vacío era ese. De todas maneras, creo que todos venimos con un propósito y en esos primeros años es cuando empieza a despertar. Y mi propósito era hacer este camino que estoy haciendo porque es donde más cómodo me siento. Entonces, debía haber algo que generara la curiosidad que me llevara a esto. Seguramente, si tú te recuerdas de niña, eras la niña también curiosa que preguntaba, quizás a veces lo incorrecto. Sí. Bueno, porque esto se va generando. Entonces, mi camino no tiene que ver con lo que hago en sí, porque puedo dedicarme a otra cosa quizás en unos años. Pero siempre va a haber algo en común, que es la curiosidad me va a llevar a comprender la vida desde un lugar diferente. Ahora, generalmente cuando la gente decide tomar este camino de ser ejemplo de alguna manera o a través de su historia, dar ciertas herramientas para poder enfrentar mejor las circunstancias que le toca vivir a cada uno, por supuesto con las particularidades de la vida de cada persona, a veces es porque uno en la niñez o en algún momento de su vida vivió algún momento difícil. ¿Te pasó a ti? No, y siempre lo aclaro, porque la gente dice, pero ¿cómo fue? Entonces, te drogabas, perdiste tus padres, tuviste un accidente. Hay un estigma ahí. Sí. No, y hay muchas historias que nacen de esa manera. Y por eso siempre aclaro que lo mío es la curiosidad, no me ha pasado nada. Y de hecho, esta realización que las personas tienen de un día para otro, yo la tengo en pequeños porcentajes casi todos los días. Y me pasa cuando cumplí 40 años, cuando uno se imagina los 40 desde abajo de los 40, uno dice, bueno, ya es una edad de madurez. Entonces, cuando cumplí los 40 dije, bueno, ya está, ya entendí de qué va la vida. Y cuando cumplí 41 y 42 y 43, sigo entendiendo que hay mucho más por descubrir. Entonces, si algo me alienta es seguir descubriendo que hay mucho por mirar más allá de lo que he aprendido hasta hoy. Entonces, no es que hay un momento de realización. Uno puede, de hecho, tenerlo con cada persona, en cada encuentro. Siempre hay algo mostrándote que la vida puede ser más grande, que puede ser más amorosa, ¿no? Que puedes multiplicar lo que tú haces de alguna manera. Ahora, esta multiplicación de lo que haces, ¿no? Este encuentro de lo que hoy has decidido tener como disciplina de vida, ¿fue siempre así o tú antes de esto pasaste por otras etapas de una vida, eso me lo vas a responder al regreso, Bien. de una vida quizás, no te diría yo común, ¿no? Pero sí un trabajo formal, lo que pide la sociedad, algo mucho más conservador, me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa. Shirley con Julio Bevione es el hashtag de esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. Ya volvemos. El darnos valor no pasa por valorarnos, pasa por darnos cuenta de quiénes somos. Y te pongo un ejemplo, las personas que tú quieres, no sé si eres mamá o las personas que tú quieres mucho, si tienes mamá, tienes hijos y voy a hablar de tus hijos, hay personas que las valoras no por lo que hacen, ni porque tengas que esforzarte en valorarlas, sino porque sabes quiénes son. Cuando uno sabe quién es, se valora. Si uno no se valora es porque no se enteró quién es. Shirley con Julio Bevione es el hashtag de esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla. A ver, Julio, bueno, me has contado que no es que tuviste algún episodio en tu vida que te motivó a llevar este camino. Nada extraordinario. Nada extraordinario. Pero ¿qué hacías tú antes de esto, no? Mi primer trabajo formal fue a los 13 años, porque viviendo en mi pueblo yo quería más. Y claro, la televisión era una televisión blanco y negro, no me mostraba el mundo. Y lo más era irme a Córdoba, que era la capital. Y mi madre me decía, si te lo puedes pagar. Entonces yo dije, bueno, si la libertad es cuestión de dinero, vamos a buscar dinero. Pero también entendí algo más, que los viernes a la tarde la gente en mi pueblo estaba muy feliz y los domingos entraba en depresión porque había que volver a trabajar. Y dije, yo no quiero esa forma de vivir. Entonces, ¿qué es lo que siempre me había gustado? Escuchar y conversar. En mi pueblo había una radio por cable. En todo el pueblo había un cable que pasaba por las casas y bajaba en cada casa y había un aparatito. Era un pueblo de 2.000 habitantes. Voy a la radio, le propongo un proyecto, tenía 13 años, se llamaba Prohibido para Mayores. Analizaba la actualidad yo de la vida entre las 5 de la tarde y las 7, que era la hora que salía del colegio. Y me dan un trabajo.
Eso me crea un camino y trabajé en radio desde los 13 hasta los 23 años. Luego ya me moví a Córdoba, a la capital, y de hecho, tuve un programa de radio muy escuchado. Todavía hay gente que se acuerda de eso. Estamos hablando de hace 30 años. En un momento dije, me estoy ahogando. Y no tenía que ver con el lugar, tenía que ver con que quería más. E insisto, no había internet. Entonces uno, ¿cómo puede comerse el mundo? Ocurrieron algunos hechos ahí que me fueron abriendo la cabeza. El primero es a los 18 años, cuando me mudo a una radio de la capital, sabiendo que había un mundo más grande, pero que mi mundo inmediato era pequeño, pero digo, quiero corroborar que hay un mundo más grande. A todo el mundo, a todas las personas que yo entrevistaba y demás, si eran de afuera, yo les decía, mira, yo me quiero ir de aquí, si sabes cómo. Y un día viene un cantante español que acababa de sacar su primer disco, viene a Córdoba un día, porque estaba el resto en Buenos Aires, lo tengo que entrevistar, nadie quería ir porque era domingo, voy yo, nos quedamos a desayunar y le digo, mira, me quiero ir, si sabes cómo. Y él me dijo, esta es mi dirección, este es mi teléfono, creo que se sintió identificado porque él venía de un pueblo también. Como a los 3 meses yo llego a España a visitarlo y voy descubriendo que había un mundo más grande, pero todavía, ahora te voy a decir quién es, porque vas a entender lo que significó, pero este cantante me dice, vamos a ir con unos amigos a un concierto de Eros Ramazzotti, que está haciendo la compañía con la que yo firmé, y cuando sube uno de sus amigos al carro, era Miguel Bosé. Claro, para aquel niño de pueblo, que Miguel Bosé era una cosa absolutamente del otro lado del mundo, porque ni siquiera era un artista, era algo más grande, porque era europeo y demás, de pronto yo estaba viviendo a los 19 años esa experiencia y ahí algo pasó. Quizás eso puede ser un poco la pregunta que tenías antes. Ese hecho fue extraordinariamente explosivo, porque dije, momento, lo que yo siempre intuí es posible, no tenemos por qué negarnos a vivir, bueno, la vida que soñamos. Este cantante con el que mantuve amistad por unos años, hasta que la vida, bueno, va haciendo lo suyo, fue Alejandro Sanz. No. Entonces Alejandro a los 19 fue quien de alguna manera, esto creo que él no lo sabe, porque para él ella había cruzado ese puente, pero el relacionarme con él me va abriendo la posibilidad de que yo imaginara que podíamos vivir otro tipo de experiencias y no ser condenados, en este caso, por nacer en un pueblo, por ser clase media, baja, por lo que sea. Bueno, sigue ocurriendo la vida. ¿Mantienes la amistad con él hoy en día? No nos unimos más. Después, estas cosas que pasan, después de su tercer disco, que fue cuando él realmente explota en el mundo, ya el teléfono no lo manejaba él y dije, yo mantengo, o sea, si alguien pone distancia, yo la respeto. Y no nos hemos vuelto a cruzar, seguramente en algún momento ocurrirá. Bueno, están en la misma ciudad, él vive aquí. Ahora está en España, sí, está más tiempo allá. ¿Y él sabe que él te cambió la vida de alguna manera? No, ¿Nunca porque se lo yo has soy dicho? insignificante para su historia. Bueno, pero él significa mucho para Para tu mí vida. ha sido, sí, bueno, de hecho, el que me hace explotar la cabeza, ¿no? Bueno, a raíz de eso yo dije, yo me tengo que ir de Argentina. Intenté irme a España, pero no me sentía. A los 24 años, a raíz de que también va alguien de su compañía de Wea Latina en ese momento a Argentina, me dice, ¿por qué no te vienes a Miami? Y acá hay un dato interesante. Yo había crecido en la universidad, o sea, mi educación fue más o menos de izquierda, porque veníamos de la época militar. Entonces yo estudié el marxismo completo, o sea, el Che Guevara estaba en los cuadros de mi colegio. Y curiosamente, como no había internet para corroborarlo, nuestro ideal era Cuba. Entonces mis compañeros decían, nos vamos a Cuba. Y yo le dije, yo me voy a Miami. Y me convertí en enemigo público, porque Miami era lo opuesto, era el capitalismo. Me vengo a Miami, yendo un poco en contra de lo conocido, porque para mí Miami no significaba ninguna posibilidad para mí, pero dije, en algún lugar me tengo que ir. Entonces llegué aquí, me quedé un tiempo, quedé ilegal, y como quedé ilegal, que creo que lo hice a propósito, dije, ya no me puedo ir. Quedarse ilegal antes de los años, en los años 90 era otra cosa diferente a la de ahora. Uno podía vivir en el país, lo que no podías era salir. Y de última corrías un riesgo, porque salías del país, botabas tu pasaporte, porque no había nada digital. Entonces, en ese momento, que no era tan grave, decidí quedarme ilegal por 5 años y empecé a trabajar de todo un poco. ¿Qué hice? Mi primer trabajo fue repartidor de pizzas. Mi segundo trabajo fue en McDonald's. Mi tercer trabajo, combinado con McDonald's para ganar más dinero, era bajar cajas en la noche en las tiendas Target. Bajaba el camión. Qué historia. En los 3 lugares hubo algo muy particular. Yo estaba muy bien.
Y me preguntaba siempre cómo yo había vivido esa experiencia de ser un inmigrante trabajando. Yo había sido un rey, no por tener dinero, sino por haber hecho lo que me gustaba hasta los 24 años. Y de pronto me he envuelto en un carro sin aire acondicionado repartiendo pizzas desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche en Miami Beach. Y ahí empezó a aflorar algo diferente. Yo era el que atendía el teléfono en el turno de la mañana y el que repartía las pizzas. Y cada vez que sonaba el teléfono yo decía, ¿quién será? Y escuchaba la voz. Y como yo iba a llevarle el pedido, veía si la persona que yo había intuido que podía ser era. Y en eso me pasaba el día. Con Target me pareció lo mismo. El grupo que tenía, fue en North Miami Beach, eran todos afroamericanos, no hablaban español, yo no hablaba muy bien inglés, pero termino siendo el jefe de ellos, porque era el más responsable, aparentemente. Y ellos daban premios y éramos premiados todos los meses. Y todo el mundo se preguntaba, pero ¿cómo él los pone a trabajar y cómo se llevan tan bien? Bueno, había algo de lo que tiene que ver conmigo que ya estaba apareciendo ahí, ¿no? Y claro, había una conexión real con ellos y había un interés genuino detrás del cliente de las pizzas que no era la pizza, que sino era la persona. Y mi trabajo anterior, antes de que explotara esto y la cosa cambiara, fue vendiendo zapatos y terminé diseñando zapatos. Imagínate, qué historia. ¿Por qué? Primero porque en el lugar que me recibían cuando entré a trabajar, porque recibían ilegales en aquel momento. Hoy no voy a decir la compañía porque si no van a tener problemas. Pero bueno, también por un buen desempeño empecé a vender muchísimos zapatos y terminé diseñando porque los dueños de las tiendas, eran 13 tiendas aquí en Miami, decían, tú sabes, pero yo no sabía nada de zapatos, pero sí sabía lo que una persona venía a buscar. Una mujer especialmente, que era la cliente principal, no venía a comprar zapatos porque necesitaba zapatos. Andaba buscando otra cosa. Y mi desafío era ver qué andaban buscando para buscar unos zapatos que representara eso que ellas querían. Y claro, me convertía en un gran vendedor. Y después en un gran diseñador, porque digo, lo que tenemos que ponerle a las mujeres latinas es más brillo y mayor tacón. Porque a veces los complejos en tacón y con brillo, la gente te mira los zapatos y dicen, eso es lo que yo quiero mostrar. Bueno, todo esto fue generando que a los 28 años llegara a un grupo que se llamaba un curso de milagros, que me encantó y yo dije, bueno, por aquí es lo que yo quiero hacer. Era un grupo que hablaba de espiritualidad. Ese grupo se convierte de alguna manera en mi espacio, en mi refugio, y ahí descubrí que lo que estaba haciendo era bueno, me daba dinero, no lo pasaba mal, pero había algo con más propósito por hacer. Entonces, de a poquito fui creciendo con ese grupo, se convirtió en un grupo más grande, después en otro grupo más. A partir de allí nace la posibilidad de pensar en hacer de esto una carrera. Y si quiere, eso lo dejamos para el próximo bloque porque tenemos que ir al corte. Tenemos que ir al corte. Hacemos una pausa y me cuentas cómo, de ser un diseñador de zapatos, decides tú, yo no sé si en ese momento te acompañaba alguien, pero yo estoy imaginando la historia y que tú le digas a tu familia, bueno, tengo un trabajo formal, estable, ahora me voy a dedicar a, no diría yo predicar, pero sí a que mi vida y la vida de otros tenga propósito. Yo supongo que eso con quien te acompañó habrá dicho, bueno, yo no sé qué le estará pasando a Julio. Mi madre hasta hace unos años decía, hijo, qué lindo, pero ¿cuándo vas a encontrar un trabajo? Me lo vas a responder al regreso, me vas a ampliar la anécdota, hacemos una pausa, ya volvemos. Soy Julio Bebione y quiero invitarlos a que, no importa lo que estén haciendo en este momento, puedan elegir conscientemente hacer algo que se les sienta bien, que se sienta en paz. La sonrisa que lograrán será el mejor regalo para todos los que ustedes imaginan que a su alrededor conviven y esperan por ustedes. Elegir vivir en paz. Julio Bebione, un curioso, ¿no? Así me ha dicho que él se define, es mi invitado esta noche. Usted puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla con el hashtag Shirley con Julio Bebione. A ver, Julio, entonces yo te decía, bueno, después que tú tenías un trabajo ya formal en los Estados Unidos. Que estaba establecido. Sí, que estaba establecido. Yo no sé quién estaba contigo al lado, ¿no? Pero decirle, bueno... Nadie me aguantaba en esa época. Pero decirle a la gente, ¿no? Bueno, yo ahorita me voy a dedicar a, diría yo, comunicar o inspirar a otros. No, y había algo más terrible de eso. Yo no sabía lo que iba a hacer. O sea, yo dejé lo que estaba haciendo para abrirme a lo que viniera. Y estaba hablando no de abrirme a la vida, estaba hablando de dejar un salario fijo.
en Estados Unidos, donde todo es tan caro además, donde no está en la casa de los padres, donde no hay amigos que puedas llegar porque te van a cobrar la renta igualmente. En ese momento es cuando yo de verdad gané la confianza en que hay un espíritu más grande que nos mueve y que los miedos, por más grandes que sean, se van quedando pequeños cuando uno deja que ese espíritu florezca. Y creo que ese fue como el primer apoyo que recibí de esa otra parte de mí, que es la parte espiritual. Y ocurrió una sucesión de hechos, que lo cuento en un libro que se llama Activa tu GPS, anecdótico, pero para inspirar a otros a que confíen en las señales. Yo voy a ver a Wayne Dyer, que era un conferencista americano, que tenía una larga trayectoria, murió hace un par de años, en Fort Lauderdale, ya viviendo en Miami. Ocurrió algo interesante porque él hablaba en inglés, yo no entendía todo lo que decía, pero a su vez le entendía todo. Y dije, me gusta esto, porque yo estoy recibiendo algo más de alguien que está hablando. Me inspiró su historia. Cuando leí su historia, era un psiquiatra que decidió en un momento compartir lo que él sabía en un libro y ese libro lo abrió. Y cuando vi lo del libro dije, quizás sea este el camino. No estaba en mí escribir un libro, menos pensar que podía editar un libro. Pero empecé a escribirlo, porque dije, bueno, yo no tengo posibilidad de escribir un libro para ser publicado, pero tengo posibilidad de sentarme a escribir. Y escribí un libro que lo dediqué a la gente que venía a estos grupos, tratando de bajar un poquito el vocabulario, hablar del Espíritu Santo, que era uno de los términos que tenía el curso de milagros. Era un poco complejo para los más jóvenes, porque decía, eso es como la religión, y yo quiero algo más. Entonces le llamé La Zona, un espacio interno donde conectas con Dios. Bueno, escribo esto, que era vivir en la zona. Me piden ellos un fin de semana de retiro. Hago 8 ejercicios durante ese fin de semana. Y tenía esto ahí como un material. A las 2 o 3 semanas me llama una periodista de la agencia F, de Noticias F, porque estaban haciendo como un contrarreportaje de la Semana Santa, cómo la gente busca a Dios fuera de lo tradicional. Y me llaman para tener un quote mío, entre otros tantos. Pero cuando el destino se abre y el alma maneja las cosas, esta periodista me empieza a hablar de su hija y yo empiezo a hablar cosas de su hija, no desde un lugar divino, sino desde una conversación real. Pero no crees que te pasa esto. Bueno, ella encontró soluciones para la relación con su hija en esa entrevista. La entrevista yo no recuerdo haberla hecho porque hablamos de su hija. Pero ella me escribe y me dice, Julio, como fuiste tan amable, no voy a hacer ese reportaje, sino voy a hacer una entrevista sobre tu trabajo. Sale publicada eso en Agencia F, yo no me enteré, no había internet. A la semana me llama una productora de Telemundo y me dice, mira, queremos invitarte para que vengas a hablar de tu libro. Y yo dije, ¿del libro? Y me dijo, sí, tenemos un cable aquí de F que dice que tienes un libro. Digo, ¡ay, el libro! No existía. Ella había entendido que yo tenía un libro y escribió eso en la entrevista. Le dije, mira, ha habido un problema con la editorial, va a salir en un mes. Muevo la entrevista con Telemundo y empiezo a buscar editoriales. Ninguna quería. Una me dice, si quieres nos compras 500 libros y te lo publicamos. Eso hice, compré los 500 libros, publiqué aquello que había escrito unos meses antes, porque era lo que tenía a mano. Lo pongo en Amazon como vendedor independiente, yo lo embolsaba y demás, y creé un blog. En aquella época un website era demasiado caro. Empezaron a llegarme propuestas y demás. Yo seguía todavía con los zapatos hasta que dije, no puedo, lo nuevo no se va a abrir si yo no cierro lo viejo. Y dije, a lo que venga. Yo cerré eso, la etapa con los zapatos. A las 2 semanas, esta periodista me publica una nota en Revista Vanidades que salió en toda Latinoamérica. Bueno, a las 2 semanas más yo estaba así de correos pidiéndome, mira, queremos saber más de tu libro, porque era un momento que no había tantos libros en español de estos temas. Bueno, y ocurrió, y de ahí no paré más. O sea, de ahí vinieron las conferencias y me convertí en un conferencista sin ser un conferencista, y en un escritor sin ser escritor. ¿Pero buscabas ese camino o has tenido que construirlo en función a esto? Lo tuve que construir, es buena pregunta, porque en realidad no era lo que yo quería. Lo que yo quería era dar respuestas, pero tuve que ir armando una estructura por lo que iba pasando. Y así estoy. ¿Y en ese camino, crees tú que lo que ha sido tu carrera ha sido improvisada o has tenido chance de poder sido espontánea. Improvisada diseñarla? A veces tiene un costado negativo. Sí fue improvisada, pero no en el sentido negativo. Creo que fue espontánea. Y sigue siendo, y creo que ese es como mi lealtad a mi propósito. No puedo yo desde mi ego, desde mis planes,
ir más allá de lo que la vida me va proponiendo. Entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo que en este momento está apareciendo? ¿Qué es lo que siento que es honesto hacer? Y en base a eso voy haciendo planes. Yo podría haber hecho una gran carrera para el mundo si hubiera prestado atención a productores y a buenas ofertas que he tenido. Pero esas ofertas no tienen que ver con mi destino. La felicidad no viene de afuera hacia adentro, no es nada externo que me hace feliz. La felicidad es una experiencia externa, interna, que la puedo alimentar con experiencias externas, pero que de todas maneras empieza a ocurrir en mí cuando antes de hacer algo, decidir algo, me pregunto, ¿esto me hace feliz? Y la capacidad de que, si me conviene, pero no me hace feliz, la capacidad de decir, no, esto no es para mí. A ver, yo me pregunto, si una persona atraviesa o tiene dudas, ¿no? Tiene algún vacío, está en la búsqueda de algo como tú, ¿por qué tendría que leer a Julio o contactar a Julio o ir a las conferencias y no ir a un psicólogo, a un psiquiatra? No, primero, porque no quiero que se malentienda. Al leerme a mí, no tienen por qué descartar cualquier otra cosa. Eso sucede a veces. Sí, por eso lo aclaro. Sí. Digo, yo no soy un reemplazo de nada. Yo, incluso la gente que es muy religiosa y viene a mis conferencias, se va más convencida de que tiene que seguir en su religión, pero con un propósito más claro. La idea es que encuentres un mayor propósito a la vida que tienes. Y si estás, por ejemplo, viviendo un divorcio, que entiendas que si ese divorcio es lo que querías, hay una manera más fácil de llevarlo adelante, sin sufrirlo quizás, y quizás eso es lo que te puedo aportar. Que en realidad, respondiendo a tu pregunta, lo que siento que aporto desde los libros, de las conferencias, es mayor claridad. Si lo vieras de un lugar intelectual, te diría que ayudo a la gente a pensar algo más. A veces creemos que el problema es grave porque nos quedamos frente al problema y lo miramos de frente, pero si lo miras del costado y lo miras desde arriba, bueno, lo que hago es mover la cámara para que vayas mirando lo que te pasa desde otro lugar. Mi lugar favorito es desde adentro. Entonces yo te voy a decir, sí, todo lo que me estás contando es lo que tus ojos ven, la historia que te cuentas, pero ¿qué tal si empiezas a sentir lo que estás viviendo con eso y empiezas a ver por qué te pasa a ti, para qué te sirve? Y ese va a ser mi trabajo. Fíjate que te hago esta pregunta porque con relación al tema de la autoayuda, como puede catalogarse en este tipo de, digamos, la literatura ha hecho incluso un segmento. Sí, un segmento. Que es el que mantiene la industria. Correcto. Es lo más leído, lo que Sí. tú entras en una librería o incluso ahorita en la parte digital, lo primero que sale son libros de autoayuda. Sí. Pero también en el mundo intelectual hay distancias con este tema, ¿no? Es decir, primero hay un cuestionamiento si es o no literatura, ¿no? Esto en el ámbito de las letras. Y te la respondo, no es literatura. Yo no puedo poner, yo siento mucha pena cuando me invitan a una feria del libro al lado de escritores. Yo me disculpo y digo, disculpe, no soy un escritor. Han publicado lo que yo escribí en un libro, pero eso no me hace escritor. Bueno, pero el otro punto es la distancia intelectual. Hay mucha gente que piensa que la autoayuda o aquellos que dan conferencias para ayudar a otros a encontrar su camino, pudiese caer en el terreno de la charlatanería, pero me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa y me respondes esa pregunta. Ya volvemos. Shirley con Julio Bebione. Julio Bebione, mi invitado de esta noche. Julio, el tema del estigma que hay con relación a la autoayuda. Hay muchas distancias desde el punto de vista, bueno, ya hablamos te dije, de la literatura, hay gente pues que considera que la autoayuda no es literatura, eso es el campo de las letras. Ahorita en el campo de la intelectualidad como tal, hay gente que piensa que aquellos que deciden dar charlas, motivar, inspirar, entran en la categoría de la charlatanería. Sí. ¿No? ¿Es algo a lo que le tienes temor, cuidado, distancia? Le tengo prudencia. No, temor no, porque cuando uno sabe quién es, digo, no hay que disculparse por eso. Pero sí una vez debe disculparse por la industria, por las personas, ¿no? Porque, claro, cuando no te conocen y se enteran lo que haces, entras en el paquete de lo que hacen los que hacemos esto. Y en ese paquete hay de todo, como pasa en la mayoría de las industrias. Imagino que en el periodismo pasará, imagino que en la medicina pasará. Pero el nuestro se da más porque de entrada ya tenemos el prejuicio de cómo no hay carreras o no hay universidades o no hay un camino intelectual formal para llegar a esto, claro, viene desde cualquier lado. Eso por un lado habilita que cualquiera que no haya pasado un camino formal llegue a sentarse a hablar, y eso hace que muchas veces otros que hemos pasado por un camino formal, digo, yo pasé por la universidad y he hecho un camino tradicional, no elija irme por lo tradicional y elija hablar desde mi corazón.
Si miramos y analizamos lo que está pasando, nunca llegaremos a una conclusión real de qué es bueno y qué es malo. Yo siempre esto lo expongo a la gente y digo, la gente sabe. Y además la gente que no sabe consume lo que no es bueno. Y la gente que sabe lo que está buscando consume lo que tiene al menos un nivel de ética más elevado. Entonces yo trato, en definitiva, no de convencer a nadie, ni de explicarme, sino de ser quien soy. Y el que le pueda ser útil me toma y el que no me deja pasar. Muchos de nuestros malestares internos es porque no nos estamos dando lo que necesitemos. Y ahí cada uno sabrá qué necesita. Cada día necesitamos cosas diferentes. Puede ser más tiempo para mí, puede ser estar cerca de alguna persona porque a veces necesitamos un abrazo. ¿Qué necesito? Entonces, cerrar los ojos, preguntarme cómo me siento y si no me siento bien, preguntarme qué necesito me va a llevar directo a encontrar una solución para esos malestares que a veces no tienen razón. Hubo un prejuicio, esto fue muy al comienzo de mi carrera, estamos hablando de hace 15 años, acerca de qué estudiaste. Y como a mí me fascinaba un poco la rebeldía, yo le decía absolutamente nada y no quiero estudiar. Hoy esa rebeldía la tengo más apaciguada y digo, bueno, en realidad la experiencia, los 40 y pico, los casi 50. Hoy digo, nada, esto es lo que hago, esto es lo que soy, lo expongo. ¿Qué estudiaste? A ver cómo me vas a responder. Estudié comunicación social. Es decir, eres un gran comunicador. Pero por mis dones y mis talentos, porque la carrera universitaria fue sobre estudiar el marxismo, el comunismo y no había una formación para la comunicación. Acá había una tendencia ideológica detrás del comunicador. Entonces tampoco me sirvió tanto. Me tuve que de alguna manera sacar ese lastre, ¿no? O sea que tampoco. Yo creo mucho en que los talentos nos definen, que la felicidad, que es una cosa que todos buscamos, está muy ligada a los talentos. Una persona que pone sus talentos en función del mundo, no importa dónde esté, vendiendo pizzas, hamburguesas o zapatos, va a poder sostenerse en el mismo, más allá de lo que gane o no gane. Va a tener dificultades, pero va a poder ir por sobre la dificultad, porque está siendo honesta a lo que es. Una persona que se esfuerza y a veces pasa a ser fiel a lo que estudiaste y no a lo que sientes, bueno, estás condenándote, no sé si a que te vaya mal en la vida, a que tú no disfrutes eso que estás haciendo. Ahora, cuando la gente se acerca, ¿no? y te pregunta, bueno, ya me has aclarado lo del tema del estudio, ¿no? Pero cuando la gente te dice, yo tengo este problema y yo me acerco a ti porque de alguna manera pienso que tu vida es perfecta y feliz. ¿Tú tienes una vida feliz? ¿Tú eres una persona feliz? Yo primero no tengo la vida perfecta, porque ojalá quien la tuviera, y he aprendido a encontrar bastante la felicidad. Lo que pasa es que la felicidad tampoco es una cosa que se consigue o se puede definir, porque te diría, estoy mucho más feliz que hace 30 años, no cambiaría por nada lo que he vivido, de hecho creo que estoy en el mejor momento de mi vida, pero también esa felicidad, que es visionar las cosas de un lugar más claro, te abre a la frustración también. Entonces ya no me frustra lo pequeño. Hay cosas que me frustran, como esto, ver la humanidad contra sí misma. Entonces siempre la vida te va, digamos, si eres feliz, también vas a tener que compensarlo con algún momento de dualidad y va a haber algunos picos de frustración. Por eso a veces la gente muy creativa, que se entrega mucho a sus dones y que es muy feliz, también pasa a depresiones muy fuertes. Entonces ahí es donde uno va a encontrar el equilibrio y ese equilibrio se encuentra adentro, que es donde me he vuelto un poco fanático en hacer mi trabajo interno. ¿Tú crees en Dios? También es un término muy amplio para responderte como tal, pero sí creo que hay una entidad, que vamos a llamarle Dios, o una energía que le da sentido a todo esto, obviamente. Digo, si Dios no existiera, yo no estaría ni siquiera aquí. Y hablo de no hablo ni siquiera del cuerpo, de la anatomía, hablo de que mi cuerpo no tendría vida, porque lo que alimenta mi espíritu es esa presencia de esa energía. ¿Y crees en la religión? También depende de qué religión. Creo que algunas religiones todavía, muy pocas, son fieles a su propósito espiritual. Y creo que la religión, especialmente las más cercanas en Occidente, se han convertido en instituciones. Las prioridades han sido políticas, ideológicas, y realmente, y eso es obvio, lo espiritual ha quedado de lado. Empezando por un principio básico. Una religión que ataca a otra se olvidó de su principio básico, que es el amor, que es lo que mueve una religión. Entonces sí creo que la estructura religiosa en algún momento fue necesaria.
Así como creo que en algún momento las universidades fueron necesarias. Hoy son opcionales. Y vamos a ver, quizás, así como las religiones van a ir transformándose en otra entidad, vamos a ver también qué pasa, por ejemplo, con otro tipo de instituciones como las educativas. ¿Van a ir desapareciendo o van a transformarse? Te lo pregunto porque en este camino, ¿no? Cuando uno quizás no ha tenido una vida como la que ha soñado, ha querido, o está en una búsqueda, uno se pregunta si hay otra persona que rige nuestro destino, ¿de qué forma nosotros podemos cambiar nuestro destino? Entonces ahí, digamos, entra el tema de yo tengo las herramientas, pero si tengo la concepción judeocristiana, Sí. de alguna manera pues hay otra entidad que guía mi destino. Y ¿Cómo eso lo es cierto. cambio? No, no tienes que cambiar nada. Es solamente entenderlo desde un lugar más cercano. La idea de Dios desde la religión está en algún espacio no tan accesible para ti. Y la religión es la que interviene para el contacto con esa divinidad. Mi idea es, o mi experiencia ha sido que ese contacto es opcional, que lo rija una institución o un procedimiento protocolar de una institución. Puedes buscarlo por ti mismo, porque los dos creemos en el mismo Dios, solo que en este caso creo que tenemos un acceso directo y es de alguna manera, creo, lo que Jesús quiso decir. Jesús nos explicó de que dentro de nosotros vivía Dios, el Padre, y que lo que nos hacía hermanos era la presencia de ese Espíritu. Darnos cuenta de esto ya nos acerca a Dios. Y él creo que lo habló con mucha claridad cuando dijo la forma de conectar con ese Padre es amando. Entonces una persona que tenga la capacidad de doblegar a su ego para animarse a amar es una persona que conoce a Dios. El destino, que es eso que a veces queremos cambiar, lo que queremos cambiar es el destino que uno ha imaginado. No queremos que nos pase lo que el miedo teme. Pero el destino del ser humano está regido por su espíritu. Que tú estés haciendo una entrevista ahora tiene que ver con tu destino. Tú, si por ejemplo, y lo pongo en mi caso, en primera persona, si mañana por ir a Venezuela, por alguna razón yo fuera preso, porque no tengo razón, no he robado, pero puede pasar que diga algo y fuera preso, Sí. lo más probable es que después de enojarme durante un ratito, esté en esa cárcel y esté preguntándome, ¿y aquel qué habrá hecho? Me va a salvar otra vez yo no puedo evitar ser quien soy aún en la cárcel. Entonces, ese destino viene impreso en tu alma. El alma sería como esta parte de Dios en nosotros. Entonces, podemos verlo desde un lugar estructurado mucho más divorciado, donde Dios está allá, el alma está aquí, el cuerpo está aquí, o podemos entender la vida desde lo que se llama hoy holístico, desde un todo, y entender que hay una parte de Dios que habita en mí. Y encontrar esa parte tiene que ver con mi camino espiritual. Ahora, uno siempre puede encontrar, a pesar de la circunstancia que te tocó vivir, Sin dudas. algo positivo. Sin dudas. Y eso tiene que ver con lo espiritual. Y lo voy a marcar así. Hay una parte en nosotros que por más que hayamos tenido una vida terrible, hayamos sido violados, hayamos sido abandonados, hayamos o hecho algo terrible, hemos matado, hay una parte de nosotros que nunca cambió, que es el alma, que creo que eso es, de alguna manera, la parábola del hijo pródigo. Es darse cuenta que el padre sabe quién es el hijo. Entonces, si tú crees que eres la que hiciste eso, claro, estás condenada. Pero si tú te das cuenta que hiciste eso, pero que hay algo más grande en ti, bueno, hay algo que te hace ver la realidad desde otro lugar, con más compasión, con más confianza. Ahora, es una forma, me dices tú, de ver la realidad, pero no es una forma de negarla. Me lo vas a responder al regreso. Hacemos una pausa, última parte de la entrevista con Julio Bebione aquí en Shirley. Ya volvemos. Última parte de la entrevista con Julio Bebione, aquí en Shirley. Puede comentar la entrevista a través de las redes sociales que están en pantalla, el hashtag Shirley con Julio Bebione. A ver, Julio, hablábamos de la realidad. Según lo que me dices, es una forma de ver la realidad, pero no es una forma de negarla. Es decir, cuando yo encuentro en todo situación o circunstancia, por más terrible que sea, el tiempo por más aciago que sea, algo positivo no es una manera de negar esa Hay un realidad. término que yo aprendí en Venezuela que es comeflor. Ajá. No seas comeflor. Ajá. Y eso es comeflor. Es la idea de que voy a negar lo negativo, voy a pensar en lo positivo. No. La visión del amor es completa. Por ejemplo, ¿qué hace una persona amorosa? Amorosa de verdad, desde una visión amorosa. No niega que estás enfermo, pero te imaginas sano.
¿Qué hace el negador? Digo, no, yo no estoy enfermo. Entonces, lo primero es lo que trato de que lo usemos como forma de vida. Ya lo negativo, lo especulativo, negativamente, porque generalmente especulamos negativamente acerca del futuro, eso ya lo tenemos instalado, hasta como cultura. De hecho, es lo que más vende, ¿no? Prepararnos para lo que viene, porque lo que viene es malo, es peor. Tanto sea una pareja que viene, el nuevo trabajo, tenemos grandes esperanzas que después se caen, todo esto ya lo sabemos. Ahora vamos a agregarle algo más, vamos a mirarlo desde adentro, vamos a agregar la mirada interna. Entonces sí, tengo frente a mí un tipo que me está insultando. No niego que me está insultando, el tipo es capaz que sea agresivo conmigo, pero me puedo quedar en la respuesta agresiva de mi parte, porque si me agrede, agredo, o puedo agregarle a esa posibilidad también la idea de ser compasivo. Bueno, ya estoy abriendo mi percepción. No me quedo negando lo que veo, pero veo más allá de lo que está pasando. Y creo que esa es la verdadera mirada espiritual. La mirada espiritual, a veces, desde algunas religiones, es limitada. Y es, neguemos lo malo, miremos solo lo bueno. La idea del New Age tradicional es mucho de eso, es muy rosa. Y es, aquí nada está mal, todo está bien. No, las cosas no están bien, no tenemos que comer, estoy enfermo, las cosas no están bien. Entonces, pero no me quedo allí, digo que esto es lo que está pasando, pero ¿qué quiero hacer con esto y desde dónde lo quiero ver? Y siempre, por eso usé la imagen del GPS en el libro. El GPS te dice, bueno, acá donde tú estás hay un accidente, pero si lo miras del satélite a 2 cuadras ya no hay más nada. Sigue andando y vas a ver que los caminos se abren. ¿De dónde saco esa esperanza de seguir andando? Desde una visión espiritual. Lo que nos molesta no está afuera. Afuera lo vemos, pero lo que vemos afuera es lo que proyectamos desde nuestro pensamiento. Y la intención de hoy es darnos cuenta que lo que más nos molesta es estar pensando eso que pensamos. El rencor, el enojo, todo aquello que nos trae discordia a nuestra vida está ocurriendo aquí adentro. Por lo tanto, hoy que tenemos más tiempo, cuando tengamos alguna situación incómoda, vamos a detenernos y preguntarnos ¿dónde estaba mi pensamiento? No qué estaban haciendo ellos o qué estaba pasando en aquella oportunidad. ¿Dónde estaba mi pensamiento? ¿O dónde está mi pensamiento en este momento? Para dejarlo pasar. Lo que estoy viendo solo refleja lo que estoy pensando y un pensamiento siempre se puede cambiar, siempre puedo volver a elegir otro. Esa es la intención de hoy, que tengamos todos un muy buen día. Fíjate que tú conoces muy bien, me lo has dicho en la entrevista, todo el tema del socialismo, el marxismo, y vamos a hablar del desencanto. Lo conozco por haberlo estudiado, Sí, no lo conozco tan bien porque no me interesó demasiado. Bueno, pero conoces, te hago esta pregunta, o te quiero hacer esta pregunta, es porque cuando alguien conoce desde el estudio lo que es este sistema, realmente alguien que padece cuando un gobierno decide irse por ese camino, que al final pues lo que trae es miseria para la gente, uno puede aferrarse a este tipo de herramientas para, bueno, para verlo de esta perspectiva o afrontarlo, digamos, de mejor manera, cuando realmente no depende de ti, de tu manera, sino de quien rige el destino de un país. Lo que pasa es que ¿qué es el país sino el conjunto de gente? Claro y evidente está que en muchas sociedades los cambios de gobierno han nacido de las movilizaciones de los pueblos. Movilizaciones sostenidas, con fuerza, no pequeñas, sino generando una energía más fuerte de la que la está generando la otra persona. ¿De dónde sacan los pueblos esa confianza? Bueno, tiene que traerla vamos a ponerle de su parte espiritual o de sus mundos internos, porque los mundos externos están desgraciados, ¿no? Entonces sí creo que una mirada o un crecimiento interno responsable, espiritual, de verdad, de un grupo, no de la sociedad en general, pero de un grupo, genera una modificación. Lo voy a resumir de esta manera. No quiero soltar cosas que después puedan ser usadas en mi contra y que queden como frases, pero los líderes, en donde sea, en la oficina, el jefe, o en los países, los gobiernos, reflejan de alguna manera la conciencia de los pueblos, la verdadera conciencia de los pueblos. Tú no te casarías con un estafador por más bueno que esté, porque tu conciencia no te lo permite. Entonces, de alguna forma, si tú dices, tengo un marido que es estafador, pero la pregunta es, ¿pero quién lo eligió? ¿Por qué no te vas de él? No, porque no me deja. ¿De verdad? Hay gente que dice, no me puedo ir de la relación. Es muy simple. ¿Dónde viven? En tal casa. Agarra una maleta, vete de tu casa. Y terminó.
pero no nos animamos a cerrar la puerta porque hay un cierto romanticismo con eso, ¿no? Con la idea de, que es muy latinoamericano también, del castigo a la víctima y no salirnos de allí. Entonces, el verdadero cambio de conciencia genera que los gobiernos o las estructuras cambien. Y te voy a dar 2 ejemplos, porque creo que estamos ya con poco tiempo. Que en eso conoces muy bien. Hoy en día, los judíos y los alemanes pueden convivir, no forzado, pueden convivir, porque hicieron el verdadero trabajo de ver qué les pasó a cada uno. En Estados Unidos, una persona de color, negra, y una persona blanca conviven, pero todavía escucho madres que dicen, ay, que mi hijo no se case con un negro, o el hijo negro que dice, ay, no quiero ninguna blanquita en mi casa. Lo escucho de familias latinas que viven en Nueva York. ¿Qué pasó? Desde los años 50 hay leyes, pero cuando no hay cambio de conciencia, aunque cambien las leyes, nada va a cambiar. ¿Cuántos decíamos, porque he sido parte de esa generación, el día que cambie el anterior presidente de ustedes, todo va a cambiar? Mira, nada cambió, porque la conciencia no cambió. Por eso apunto siempre que el cambio debe ser de conciencia, y el cambio de conciencia no se decide por cambio de líder, no se logra de la noche a la mañana, no se logra con lectura de libros, se logra con la asimilación de los errores, de la dificultad y de las contradicciones que la vida nos puso. Me queda poco tiempo, te quiero hacer 2 preguntas, o si me da tiempo, una sola, por el poco tiempo que tengo. Pero la última pregunta que quiero hacerte es, en todo este camino, ¿hay una historia, algo particular en el que tú hayas sentido, por la satisfacción de haber ayudado a esta persona, que elegiste el camino correcto? Que te haya Constantemente, marcado. constantemente. ¿Te recuerdas alguna? No, porque, digo, no le pongo tanto valor a eso porque es como, para eso estoy, ¿para qué le voy a dar tanto valor? Pero sí te puedo decir que cuando más pleno me siento es cuando estoy fuera de mi ambiente laboral. Que una persona que venga a ver una conferencia y me crea y lo pueda ayudar es fácil. Ahora que de pronto alguien vaya sentado conmigo al lado en el avión y me cuente alguna dificultad, no confía en mí porque me conoce, sino confía en mí por quien yo soy, para mí es un gran logro. Y quizás ahí es donde realmente digo, bueno, este es mi camino. Bueno, y ha sido ya un camino. ¿Cuánto tienes en esto? ¿Casi 15 años? 15 años más o menos. 15 sí, años. sí. ¿Qué te han dicho de la tienda de zapatos? Todavía siguen mis compañeros escribiéndome, sí, tengo de hecho muchos amigos repartidos. Bueno, ¿y tu familia? Y ya todos están legales. Mi familia, desde hace 4 o 5 años se han convertido en mis fanáticos. O sea, mi madre es la que está todo el tiempo verdad hablando que de me mí. dijiste, me dijiste. Sí, pero antes de eso mi ya, madre... Ya siente que tienes un trabajo. Ahora, bueno, y ocurrió algo muy, muy cómico. Vinieron a verme a Nueva York hace unos años y vi que los invité a comer y dijeron, mira, él nos está pagando todo. Entonces dijo, bueno, ya, tiene vida. Ha sido un gusto, Julio, conocer más de tu vida. Gracias, la verdad gracias. que Un honor. Un placer, de verdad que sí. Julio Bebione fue mi invitado esta noche. Usted puede ver este y todos nuestros programas a través de la página web que está en pantalla. Antes de despedirme, se me olvidó, Julio, tienes una conferencia. Vamos a cerrar, hay muchas hasta fin de año, pero Sí. hay una muy especial que es el cierre del año en Miami, el 11 de diciembre en el Colony de Miami Beach, y además con un nuevo libro que se llama Volver a mí, así que en cuanto llegue fines de noviembre vamos a estar pendientes de vernos en las redes. Bueno, listo, ya me has dado la información. Ahora sí despido a Julio, les dejo la página web para que pueda ver este y todos nuestros programas. Que tengan una feliz semana.